¿Te está atando una mosquita? Acá estamos, atando una Fat Albert, así que Ay, qué ahora le lindo, vamos a para poner una. desperezar un poco del viaje. Sí. Unas mosquitas, y esas nos van a venir bien porque estábamos medio flojos. Y estaba viendo eso justamente, así que Hay terrestres, pero no pensé tanto, en y en ponerme la acá. Fat Albert puede llegar a ser. Sí, Sí, atate unas mosquitas. sí. Vos sabés que ahí hablé con Valentín que hay un río acá cerca. No sé si es el Capitán o no, Ajá. pero me dijo que ahí venía. Capaz que... No, para ir a verlo. Yo hoy quizás me quede atando algunas moscas y bueno, después ir a pescar. Yo te iba a pedir que te ates una mosquita. Yo voy a ver el río, atate una mosquita, ¿querés? La ansiedad que tengo de ir a ver al Ya río sé, son más ya grandes, sé. pero nos van a hacer falta moscas. Sí, las vamos a necesitar. Así que bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Arriba. Estamos en Santa Cruz, en Patagonia, Argentina. Hemos venido a conocer y a pescar el río Capitán y el área, que tiene otros ríos más chicos, lagos, lagunas, un poco de todo. Un poco de todo. Y la suerte, la dicha de poder compartir con Neui, con mi hijo, estos días de pesca. Van a ser cortitos porque se queda guiando en la provincia de Santa Cruz, así que vamos a compartir un poquito. Hemos coincidido para poder hacer algo de pesca juntos, algo que nos gusta mucho. Esta zona me parece una maravilla. Veníamos por toda una parte desértica o muy de estepa, muy patagónico, con mucho viento. Y esta parte donde estamos en la estancia Río Capitán comienza a ser como esa transición entre la parte más húmeda, entre bosque, aunque el viento continúa, aunque todo es bien patagónico, ¿no? Sí. Bien ambiente patagónico. Bien, es una Patagonia realmente firme. Firme. Y vamos a poder pescar estos días. Acompáñanos. Aguas arriba. Vale. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Se acomodaron? Sí, ya está. ¿Viajaron bien? Atando unas mosquitas como Buenísimo. para salir de ese Sí, viaje sí, larguito. se y hace largo. Ya estamos acá. Pero bueno, ya están acá, ya se acomodaron. Sí. ¿Tienen ganas de ir a probar unos tiritos al Capitán? Vamos a hacer una prueba, una calentada nomás. Sí, gana siempre. Bueno, me cambio y en 10 minutos salimos, si quieren. Me voy a quedar atando unas mosquitas hoy. Bueno, Que nos están faltando algunas para tener estos días. para estar estoqueados. Bueno. ¿Y qué equipo tenés? Traje 5 y 7. Vi que el Capitán es un río chicón. ¿Con Sí, las es un 5 río va? chicón, pero no, yo no me arriesgaría con unas 5 porque son pescados fuertes. Pescados que tienen un porte importante. Como para unas 5 sería exigir la caña y exigir al pez. Bien. Yo iría con unas 7, 8, también Ajá. estiraría un poquito más. Bueno. Si tenés una 8, mejor. Una pelea. 7, pero Dale. me siento seguro 7 ahí. potente. Listo, Sí, listo. sí. Buenísimo. ¿Línea de flote, línea de hundimiento? Flote, ¿Qué? siempre Flote. flote, siempre Buenísimo. flote y después vamos variando el peso de la mosca, el tamaño, si es Ok. seca, si colgamos Bien. una ninfa, vemos pero con una 7 con flote vas a andar. Listo. Bueno. Atate unas mosquitas. Yo Dale. voy a ver de qué se trata. Controlando un poco la ansiedad. Sí. No, lo que pasa es que nos han quedado 3 del viaje anterior y venimos flojardi. Cuando volvemos te contamos. Me voy a cambiar, ahí vengo.
¿Querés ponerle un poquito de...? Sí. Lo vamos a endulzar. Vamos a ver el capitán, ¿qué dice? Ay, otra vez. Vamos a probarle otra, Pablo. Esta ya la miró 2 veces y no le gustó. Algo que no tenga toda esa pluma, esa ala blanca. Algún que imite más un saltamontes o un escarabajito. Ahí está. Muy bien. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué trucha gorda, Para estar pescando. Este río Capitán es muy chico. Con tippet 15 libras. Te quiero contar que es muy parecido a mis ríos de Mendoza. Ajá. Rápidos, mucha piedra. Y ahora el tamaño de esto es muy, muy, muy bueno. Me encantó caminar y poder ir buscando así. Está buenísimo. Sí. Bueno. Vamos por otra. Gracias, Valentín. Muchas por gracias. favor, a vos. Muy bien. ¡Oh! ¡Qué buena! Uf. Una hembra preciosa, ¿no? Hermosa. Qué bonito. Bueno, la voy a sacar un poquito para atrás. Sí. A ver. Se armó una. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Muy bueno. Bien, Pablo, muy bien. Bueno, vale.
Impresionante el río Capitán, realmente es agua de cordillera helada, 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 y tiene unas truchas tan buenas. Es impresionante. Ahora estamos encontrando que, como me dice Valentina, el primer tiro tiene prácticamente todas las chances y después es como que ya se vuelven. Otras siguen intentando. Tremendo, tremendo, tremendo. Ya venimos con más aguas arriba. Ahí está. Eso. Pescadazo. Qué buena trucha. Hermosa hembra. Bueno, despacito. Ahí está. Uf. Impresionante. Pescando con un dropper donde es un poco distinto porque la tractora de arriba hemos pasado a un ratón y abajo a 90 centímetros más o menos una mosca mucho más parecida a un scat, que es lo que están buscando, están comiendo, están alimentándose y tratan de seguirlo. El ratón muchas veces hace a que lo miren, se posicionen en ese lugar, pero después tomen a la ninfa, que se parece más a un scat. El frío es impresionante y el viento, ráfagas permanentes de 80 kilómetros por hora. Es hermoso estar acá, igual, como esté. Somos apasionados, te invito a pescar esto. Esto es tal vez lo más hostil que uno puede llegar a vivir, pescando truchas entre frío, viento y desolado absoluto. Maravilloso. Estamos en Patagonia, en Santa Cruz, en el río Capitán. Acompáñame. Aguas arriba. ¿Qué tal este río? ¡Qué El locura! Capitán. ¿De verdad tiene esos pescados que me contaste No, no hoy? sabes lo que son. No, porque decime si no es un río de Mendoza, es un arroyo. ¿Es un arroyo? Entre piedras, las podíamos ver en todos los lugares usuales donde veríamos truchas chicas, pero unos barcos. Quiero verla, quiero verla. Bueno, Bueno. escuchame, tenemos una sola caña. Ajá. O ¿Y? sea, de pescar, ¿Entonces? no sé, una y una. Podemos hacer algo así. ¿Y cómo hacemos? ¿Hagamos un piedra, papel o tijera? Algo, porque ¿quién empieza? Ah,
Ah, yo pensé que por edad iba a empezar yo, pero listo, dale. A una. Una trucha cada uno. Ok. Pero pará, el que gana, Sí. ahora el piedra, papel o tijera, Sí. tiene que empezar con seca. Bueno. Terrestre, digamos. Bueno. Para que no se nos vaya a enojar con que Eso es más seca. interesante. Sí, está bien. Y después el otro puede llegar a, no sé, a cambiar la mosca. Bueno. ¿Ok? Vamos. Bueno, si la trucha te toma y no la clavas, Sí. cambia la caña. Bueno. O yo Automáticamente salgo o cambiás. cambio. Ok, Exactamente. listo. Sale el que pierde, erra pique. Dale. O el que saca trucha y pasa al otro. Dale. ¿Listo? Dale. Dale. Piedra. Pará. Vamos. Atrás. Ahí. Piedra, papel o tijera. Ok, te toca. Pero te voy a decir la mosca que funcionó. ¿Cuál? Esta mañana había mucho más sol y Valentín me pasó esta Fatalbert Sí. y anduvo bien. Encontramos también unos escarabajos negros muy parecidos. Muy parecido. Sí, Ajá. está bueno. Probaremos con esta y vemos. Si tenemos que hacer algún cambio, Cambiamos. cambiamos. Tippet gruesito porque puede andar ahí, ¿no? ¡Qué pescado! Mirá esos colores. Y está bien clara. Está Muy bonita. bien pegada a la piedra. ¿Y acá cómo vamos a hacer? Porque, Tiene el reparo de velocidad y está bastante quieta. mira, me parece que te tenés que meter un poquito, Sí. cosa de colgársela y dejársela ahí. Ajá. Porque tampoco es que salen muy rápido a agarrarla. Ok. O sea, mientras se la puedas colgar donde ella la ve y dejársela un poco ahí, sería ideal. Mientras ¿Ah? más tiempo la mosca, ok, Mientras perfecto. más ahí, porque pensemos que están, digamos, en situaciones ya de descanso, de refugio y todo, y entonces en esos lugares pueden comer, pueden recuperarse, así que es, nada, colgársela ahí. Metete más, así la puedes colgar. Ahí se giró, se giró. Vas a tener que entrar al agua. ¡Ahí está! Despacio. Vas a tener que venirte, ¿eh? Va a salir para abajo. Quiero ir para arriba. Venite hasta acá. Qué lindo pescado. Para un poquito. Y Ahí va. agarre otra vez para acá. Bueno. Ahí voy. ¡Esto! ¡Qué grande! Mirá qué belleza. ¡Qué hermoso pescado! Qué bonito. ¡Qué hermoso! Si querés sacate los guantes porque después te va a congelar. ¡Wow! Quedó acá, quedó acá. ¿Qué te pareció? Estuvo ¡Qué lindo, ¿eh? lindo! Lindo debut, ¿eh? Lindo debut, sí. Para empezar,
Bueno, ¿sabés qué significa esto? Que me toca a mí. ¡Vamos! Quiero verte pescar ahora, ¿eh? Vamos. Ahí está. Ahora sí. Uh. Ahí va. Eso. ¡Qué linda! Qué bonita, ¿no? Hermoso pescado. ¿Qué te parecen las truchas del río Capitán? ¡Qué hermosa! ¡Claro! Ahora tengo que confesar que la tuya era mucho más grande. Bueno, vamos a seguir buscando. Acabamos de empezar. La competencia empezó ahora. ¡Claro! Pero hasta ahora tengo la más grande. Yo que vos me empezaría a asustar, ¿eh? Bueno, tuve que pasar al dropper. Sí. No me picaron con la terrestre como a vos. Tu trucha fue muy colaboradora, creo. Bastante. Aparte 2 veces. Me subió no sé qué cantidad de veces. Y era una errada, cambiaba la caña. Te agradezco porque me la dejaste un ratito más. No quería que... Eso sí, te vi medio complicado con el copo. Sí, un poquito. Los resbalones, más que nada. Una de las lindas técnicas para poder hacer con el copo es de esta manera, mirá. Una vez que vos te ubicás con seguridad para no entrar al río con mucha inestabilidad. O sea, una vez que te ubicás, calculás más o menos que si va a bajar, lo que puede hacer es meterse detrás de alguna roca o ver si va a pasar o lo que sea. Una vez que tenés el copo, lo que no hay que andar es buscándola adentro, sino que lo tenés y al momento que la podés embocar, ¡pum!, el copo entra de golpe. Bien. Y ahí sostenés. Porque si no vos vas por adentro y viste que te cuesta te mucho pecha. moverlo. Claro, y te pecha. Y son muy grandes porque, bueno, no sé por qué. Para mis truchas. Porque yo estoy viendo truchas así, o en realidad vos, pero yo sé lo que hay para allá. Ah, bueno. Vamos a buscarla. Ahora me entonces. toca el copo a mí. Ahí está, Newi, la tenés. Qué Tranqui vos en la hermosa pelea, ¿eh? trucha, qué hermosa Es muy buena. trucha. Voy a ir bajando. Cuidado ahí, levantá. Ahí va. Dale para acá. 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 Bájala. Abajo. Acá. Te la mantengo acá. Despacito ahí. Suelto.
¡Qué lindo pescado! ¡Wow! ¡Qué fatal, Le ¿verdad? agarró la Fatalber. Bien ahí, bien ahí. Tremenda. ¡Wow! Permiso. Al agua. ¡Qué belleza, Neui! Te sacaste una gran trucha. ¡Tremenda! ¡Qué hermoso Wow. pescado! ¡Felicitaciones! Gracias. Amor. Anduvo la Fatalber. Estuvo bueno que te quedaras atando, ¿no? ¡Qué divino! Ah, Río Capitán. ¿Fuimos a la estancia? Nos fuimos. Y bueno, Me ganaste. Mañana vemos. Hermoso, Neu. Muy buena pesca, la hiciste muy bien, la clavaste perfecta, la esperaste todo el tiempo. Estuvo muy buena. esperar Muy, esa muy bien. ansiedad que es. Ay, muy bien, lo hiciste muy bien. Ay, qué lindo. Uf. Bueno, le vamos a contar a Valentín lo que ha pasado. Vamos.